El séptimo secreto. El poder de la regulación de gastos. La siguiente persona en la lista era una mujer llamada Judy Orman. La llamó a la mañana siguiente para confirmar su cita de la tarde. La señora Orman dirigía su propia empresa desde un despacho situado en su hogar. Una casa amplia e independiente en una de las urbanizaciones más codiciadas de la ciudad. Era una mujer de color de grandes dimensiones, solo un poco más baja que el joven, y que parecía rondar los 40. La señora Orman era una mujer atractiva con unos ojos marrones de mirada profunda y pelo largo trenzado. Vestía ropa informal, un jersey rojo holgado y una malla negra. El despacho de la señora Orman se encontraba en la parte posterior de la vivienda. Se trataba de una habitación amplia y bien iluminada. En la esquina de la habitación había un gran escritorio de roble de estilo antiguo y una silla de director. A la derecha del escritorio se veía un equipo informático, una workstation, con 2 teléfonos y otros dispositivos de lo último en material de oficina. A la izquierda del escritorio había una cristalera que daba a una terraza pavimentada de piedra situada al lado de un jardín bastante grande y digno de admiración. El césped mostraba un pequeño gradiente que acababa a los pies de un magnífico sauce llorón que se levantaba a solo unos metros de un pequeño cobertizo de madera. Pero lo que hacía de la vista un lugar especial era el río que corría a espaldas del jardín. ¡Qué vista tan maravillosa! Debe ser fantástico disfrutar de este panorama mientras se trabaja. La señora Orman sonrió y dijo: Gracias, sí que lo es. Era uno de mis sueños poder trabajar desde casa y tener vistas a un río. Y por supuesto, una de las grandes ventajas de trabajar desde casa es que puedo dedicarle más tiempo a mi familia, en vez de tener que perderlo en viajar en trenes atestados de gente o en un tráfico mortal. Sé de gente que pierde 3 horas en ir y venir del trabajo. ¿Te imaginas? Estamos hablando de 15 horas o el equivalente a 2 días de trabajo a la semana. El tiempo es algo muy preciso hoy en día, mucho más valioso que el oro porque una vez que se ha ido, no se puede recuperar. La señora Orman indicó al joven que se sentara en uno de los sillones mientras que ella tomaba asiento en el otro. Así que desea saber más sobre los secretos de la riqueza abundante. Así es. ¿Cómo supo usted de ellos? Veamos. La primera vez que oí sobre ellos fue hace 10 años. Me encontraba en unas circunstancias muy diferentes de las actuales. Mi primer marido y yo acabábamos de separarnos y estaba ahogada en deudas. Tenía cientos de miles de pesetas cargadas en mis tarjetas de crédito. El banco me había denunciado por el impago de mi hipoteca y estaba en trámites de embargarme la casa. El juez me dio 1 mes para llegar a un acuerdo con mis acreedores o lo perdería todo. Dios mío. ¿Cómo se las arregló para salir de tal embrollo? Recuerdo muy bien ese día. Estaba hecha un mar de lágrimas. Sentada en un banco en los alrededores del juzgado, me sentía desesperada y no sabía qué hacer. La situación parecía imposible de resolver. En ese instante, sentí la calidez de una mano sobre mi hombro. Me volví y vi sentado a mi lado a un señor mayor de origen oriental. Iba vestido con un traje y asumí que se trataba de un magistrado o algo similar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí su interés, pero le dije que no creía que él pudiera hacer nada para ayudarme. Se quedó a mi lado y me habló. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero una frase en particular se grabó en mi memoria. Se refería a la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando creas que has explorado todas las posibilidades, recuerda una cosa. ¡No lo has hecho! El joven sonrió para sí al recordar que el anciano le había dado a él ese mismo consejo. El anciano habló sobre los secretos de la riqueza abundante. Huelga decir que nunca había oído hablar sobre tal cosa, pero lo que el anciano estaba diciendo me resultó realmente intrigante. Era la primera vez que oía a alguien decir que teníamos el poder de controlar nuestro propio destino. Toda mi vida me habían dicho que la vida podía ser generosa o cruel contigo, que podíamos ganar o perder, que todo dependía de nuestra suerte o del destino. Y ahora tenía enfrente mía a un hombre diciéndome que todos tenemos control sobre nuestra vida y que todos tenemos la capacidad de crear prosperidad en nuestras vidas. Antes de marcharse, el anciano me entregó un pedazo de papel que, según él,
me ayudaría a resolver mis problemas. Me quedé perpleja cuando la abrí y vi que lo único que contenía era una lista con 10 nombres y 10 números de teléfono. Sé a lo que se refiere. Debo admitir que no albergaba demasiada esperanza, pero me puse en contacto con las personas de la lista y presté atención a lo que tenían que decir. Todas ellas me proporcionaron testimonios fascinantes, y aunque no estaba convencida de que los secretos fueran a dar resultado en mi situación, intenté poner en práctica lo que había aprendido de esas personas, y de forma gradual mi vida comenzó a cambiar. El joven sacó sus ya inseparables cuaderno y bolígrafo y comenzó a tomar notas. Cuando acabó de escribir, levantó la vista y preguntó: De manera que empezó a cambiar su vida. Primero estaba más alegre porque me sentía con más control sobre mi destino. Pero además, ante mi total sorpresa, en el transcurso de 3 años pagué todas mis deudas y ahorré lo suficiente como para iniciar mi propio negocio desde casa. ¿Y cuáles cree usted que fueron los secretos que más le ayudaron a realizar tal cambio? Quiso saber el joven, intrigado por la experiencia de la señora Orman. Todos me ayudaron, pero en retrospectiva el secreto que en aquella época tuvo un efecto más profundo en mi vida fue el poder de la regulación de gastos. ¿Regulación de gastos? ¿Se refiere a realizar un presupuesto? Algo así. ¿Cómo puede un presupuesto ayudarte a originar riqueza? Bueno, ante todo, recuerda que la riqueza no está determinada por lo que ganas, sino por lo bien que puedes vivir con el dinero que ganas. ¿Qué diferencia hay? Ciertamente, cuanto más dinero ganes, más cosas podrás costearte y mejor será tu estilo de vida. Eso no es necesariamente cierto. De hecho, en muchas ocasiones observarás que cuanto más dinero ganes, más dinero tendrás que gastar y más sacrificios deberás hacer. Por ejemplo, un sueldo mayor puede que suponga trabajar más horas y, por tanto, menos horas con la familia. Si ganases mucho más dinero, pero eso supusiera que apenas puedes pasar tiempo con tus hijos, ¿te considerarías rico o próspero? Ahora sé lo que usted quiere decir. Admitió el joven mientras se frotaba el mentón. La riqueza o la prosperidad están más relacionadas con la calidad de vida que con los ingresos que recibes. No es preciso ser un multimillonario para experimentar la riqueza abundante. Todo lo que necesitas es tener lo suficiente para vivir la vida de la forma que deseas. Así que si lo que deseas es riqueza y prosperidad, lo primero que necesitas aprender es a vivir dentro de tus posibilidades, lo que significa regular tus gastos. Unos ingresos de 200.000 pesetas y unos gastos de 180.000 pesetas conducen a la satisfacción. Pero unos ingresos de 200.000 y unos gastos de 220.000 conducen a la miseria porque te llevarán al desastre. Sí, sé lo que quiere decir. Vivir de acuerdo con nuestros propios medios nos evita acumular deudas, pero no veo cómo eso puede ayudarnos a incrementar nuestros ingresos. Pero puedes hacerlo. De hecho, es así. Regular lo que gastas no solo es necesario para ser feliz con lo que ganas, sino que es un elemento esencial para crear más ingresos. ¿De verdad? ¿Cómo sucede? Nadie puede crear prosperidad ni riqueza sin una fuente continuada de ingresos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? El joven asintió con la cabeza, y ella prosiguió. Por mucho capital que tengas, a menos que lo repongas a través de unos ingresos, tarde o temprano se agotará. La única forma de crear una fuente regular de ingresos es o bien ganar más de lo que gastas, o que el dinero que ganas trabaje por ti. ¿Se refiere a ahorrar e invertir el dinero? Sí. Si ahorras de forma regular y lo inviertes sabiamente, el dinero te producirá interés y crecerá. Pero para eso necesitas ganar lo suficiente para ahorrar e invertir. Quiero decir que con lo que gano apenas si puedo cubrir los gastos que tengo, cuanto menos ahorrar. Créeme, se puede hacer. Pero, por supuesto, debes comprometerte a ello. Tienes que comenzar por decirte, parte de mis ingresos son para mí. Todos mis ingresos son para mí. Bueno, acabas de admitir que apenas si tienes lo suficiente para salir adelante, así que hoy por hoy ese dinero no te pertenece. Tus ingresos están mayoritariamente dedicados a pagar tus deudas. Sí, bueno, pero... Mucha gente, y yo era una de esas personas, debe luchar para que el dinero le llegue a fin de mes y solo trabajan para pagar deudas. Pero con frecuencia es así porque no se dan la opción de reservar parte de sus ingresos para sí. Si deseas crear riqueza abundante en tu vida, debes empezar por abonarte parte de tus ingresos y utilizar esa cantidad como ahorros o inversiones que creen una fuente de ingresos. No creo que me pueda permitir ahorrar mucho, si es que logro ahorrar algo. Si ese es el caso, quiere decir que no te has administrado bien.
Créeme, no te puedes permitir el lujo de no ahorrar e invertir. Quizás tenga razón, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, lo único que puedo decirte es lo que funcionó en mi caso. Empieza por poner a un lado un 10% de tus ingresos. Ganes lo que ganes, regula tus gastos cotidianos de tal manera que no sobrepasen el 90% de tus ingresos netos. Te aseguro que es más fácil de lo que piensas. Solo debes ser disciplinado al respecto y hacer de ello un hábito. Es posible que suponga renunciar a unos cuantos lujos, pero es un sacrificio a corto plazo y a la larga habrá merecido la pena. Permíteme mostrarte algo. Tomemos una situación hipotética y supongamos que te las has arreglado para ahorrar alrededor de 4.000 pesetas a la semana. Al año, eso supone 200.000 pesetas, y si pones ese dinero bajo un plan de ahorro con un interés del 8%, al cabo de 25 años habrías pagado 5 millones de pesetas, pero habrías ahorrado 15 millones. ¿De verdad? ¿Y cómo es posible? Interés compuesto. El primer... Desde que conoció al misterioso anciano. Mientras caminaba, su mente voló hacia aquella mañana en que se conocieron. Habían sucedido tantas cosas en el transcurso de esos 5 años. Era inaudito, verdaderamente difícil de creer, el giro tan drástico que había dado su vida. En un año de conocer al anciano, el joven se las había arreglado para pagar sus deudas y ahorrar un 10% de sus ingresos en vista de invertirlos. 6 meses después, dejó su trabajo y montó una pequeña empresa de publicaciones para editar un boletín destinado a los pequeños empresarios y profesionales que trabajaban desde casa. Esa idea la desarrolló inicialmente al decidir crear su propia empresa y descubrir que existía muy poca información, apoyo y orientación disponible para el creciente número de personas que deseaban trabajar desde su hogar. Tuvo que aprender sobre tecnología informática, asuntos legales y fiscales y toda una gama de servicios que un profesional que montase un negocio en su casa precisaba conocer. El boletín fue todo un éxito, y a los 18 meses ya había acabado su primer libro, al que le siguieron otros 6 en el transcurso de 3 años. De ellos, 5 se convirtieron en bestsellers mundiales. En aquella época, conoció y se enamoró de una mujer maravillosa con la que se casó, y ahora tenía 2 niños a los que adoraba. Su familia era, como solía decirle a la gente, el verdadero tesoro de su vida. Todo lo demás ocupaba un segundo plano. Se consideraría a sí mismo un hombre rico sin todo el dinero, sin la casa y todas las otras posesiones de las que ahora gozaba. Después de todo, solía decir, ¿qué precio puedes ponerle al amor, el gozo y la felicidad que mi familia me aporta? La gente le preguntaba de vez en cuando cómo se las había arreglado para que todo le saliese tan bien. Aquellos que lo conocían desde la época en que luchaba por sobrevivir estaban especialmente interesados. ¿Fue un golpe de suerte? ¿Le tocó la lotería? Les contó su encuentro con el anciano y los secretos de la riqueza abundante. Pocos lo creyeron, pero hubo algunos que escucharon e incorporaron los secretos de la riqueza abundante a sus vidas. Todos ellos, sin excepción alguna, experimentaron un aumento de ingresos considerable, pero además, como le confesaron al joven, adquirieron algo más valioso que el dinero y más precioso que los diamantes: una actitud diferente ante la vida. Ya no se sentían víctimas de las circunstancias, sino dueños de su propio destino. Saber que había ayudado a otros era para el joven el sentimiento más maravilloso del mundo. Cualquier hombre es rico cuando experimenta el gozo de ayudar a los demás. Cada mañana, mientras paseaba por el parque, albergaba la esperanza de encontrarse de nuevo con el anciano. Deseaba que supiera lo que había sucedido en su vida gracias a ese encuentro y a los secretos de la riqueza abundante. Le hubiera gustado darle las gracias por todo lo que había hecho por él. Pero esa mañana, como en todas las anteriores, no había ni rastro del anciano. En su camino de vuelta a casa ya amanecía,
y el sol descubría un cielo azul. El joven recogió el correo del buzón y se dispuso a calentar agua para prepararle a su esposa una taza de té. De súbito, el teléfono sonó y se sobresaltó. Eran las 7 de la mañana, una hora bastante infrecuente de recibir una llamada de teléfono. Cogió el teléfono. Sí, dígame. Buenos días. Usted no me conoce. Mi nombre es Arnold Banks. Perdone que le llame tan temprano, pero acabo de conocer un anciano que me ha dado su número de teléfono y me ha dicho que usted podría explicarme algo acerca de... Los secretos de la riqueza abundante. ¿Sí? Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto. Añadió el joven, sin poder ocultar la alegría que sentía. Será todo un placer.